Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes que en este día nos sintonizan, que están juntamente con nosotros meditando y escuchando en la palabra de Dios. Mi nombre es Griselda Caballero y estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad que Él me da de poder llegar a cada uno de sus corazones, a cada uno de sus hogares, ahí en su trabajo, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Usted puede llamar con toda confianza para pedir peticiones de oración, para invitarnos y nosotros poder ir hasta donde ustedes se encuentran para ministrar, ya sea en las iglesias o para hacer una oración, una liberación. En la necesidad que haya, Dios es la respuesta y estamos nosotros a sus órdenes para servirle. La semana pasada estuvimos viendo un tema interesante, la parte 1, que es cómo vencer a los gigantes, cómo poder nosotros triunfar y tumbar ese problema en el nombre de Dios, porque Dios le gusta y le place pelear por aquellos que tienen fe en Él y confianza. Vamos a seguir en este día analizando cómo nosotros podemos pelear, cómo nosotros podemos depositar en Dios plenamente nuestra fe y saber que al final tendremos la victoria, porque Dios es más grande y más poderoso que cualquier necesidad que usted o yo estemos atravesando. Por cierto, quiero también convocar a la audiencia para que se unan con nosotros a estar orando, intercediendo cada día. Y no solamente en el tiempo en que damos gracias y oramos por los alimentos, pero también tomando ese tiempo en nuestras vidas para interceder en favor de esta campaña que se está desplegando a lo largo y ancho de nuestro país, México, para estar intercediendo a favor de aquellas personas que necesitan un toque de Dios porque están peleando con ese gigante que es el cáncer. Pero sabemos que mayor es Dios, más grande y más gigante es el poder de Dios para darle la victoria, porque ante el poder de Dios ese gigante se hace pequeño, porque nada, decíamos hace un momento, nada absolutamente hay imposible para nuestro Dios. Estemos intercediendo y rogando a favor de aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad y pidiendo a Dios que obre milagros y maravillas en sus vidas, testimonios. Vamos a estar escuchando de cómo el Señor da la victoria. Y por qué no orar a favor de aquellos que están poniendo sus finanzas, su tiempo, su esfuerzo, por los doctores, por los médicos, por todos los que colaboran también en la área de computadoras, etcétera, en la administración para desarrollar toda esta campaña, y que también estemos orando siempre de por vida, pero hoy más que nunca. Así que voy a leer una porción de la Escritura para seguir adelante con este tema y vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 18. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos pidiendo al Padre su bendición. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito seas por siempre, Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te agradecemos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de ese sacrificio tenemos perdón de pecados, vida eterna, tenemos sanidad divina, liberación y muchas otras bendiciones. Señor, gracias por esa esperanza de gloria que tenemos por nuestra fe en Cristo. Padre, yo te ruego
que tú tomes control de mi vida y que no sea yo, sino tu Espíritu Santo el que hable y el que ministre a cada persona que está escuchando este mensaje. Padre, yo te ruego que tú bendigas trayendo sanidad, trayendo liberación, restauración, fortaleza, consolación, Señor, que tu presencia toque y se derrame sobre aquellos que están viendo, Señor, esta programación, esta predicación, Padre bendito, y que puedan abrir su corazón y puedan recibir de tu parte, Señor, alivio, aquel que tenga una dolencia en el alma o en el cuerpo o espiritualmente esté quebrantado, que esta palabra traiga sanidad, fe y esperanza a su vida. Oh Padre, yo te lo pido y yo te lo agradezco, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos ubicados en la historia que se desarrolla en aquel reinado del pueblo de Dios. Decíamos la semana pasada, explicábamos que un hombre llamado Saúl se encontraba reinando sobre el pueblo de Dios y que era el primer rey que Dios había permitido que estuviera al frente de su pueblo. En aquel tiempo le mencionábamos la semana pasada, en la primera parte de este mensaje, que Saúl empezó a descuidar su relación con Dios, su vida de oración, su vida devocional, su comunión con Dios. Él era evidente que se había alejado, su corazón estaba alejado de Dios. Y por ello Satanás empezó a atormentar su vida, por ello le vino disciplina, por ello le vino las consecuencias de sus faltas. Empezó a desobedecer la voluntad de Dios y a cometer errores muy graves y que vinieron a repercutir no solamente en su propia vida, como lo alcanzamos a mencionar en el mensaje pasado, que a un espíritu malo había Dios permitido que viniera sobre él a atormentarle. Por eso es esta porción de la escritura que acabamos de leer. Él pedía ahora que alguien que tuviera la presencia de Dios viniera a él para que le ministrara, para que fuera un mediador, un intercesor entre él y Dios, a fin de que él recibiera alivio. Y eso que leímos ahora, están los criados de este rey diciéndole que había un hombre prudente en palabra, un hombre vigoroso, que tenía ese dinamismo que da el Espíritu Santo, esa fortaleza, esa gracia, ese poder, esa autoridad que fluye y viene de un corazón, de una alma, de una persona que se conecta con Dios diariamente, que está en comunión con Dios, que habla, que ora, que pide, que se humilla delante de Dios para pedir su gracia y su presencia, a fin de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a fin de que podamos nosotros mostrarle al mundo que Dios es real y que haya fruto, que haya testimonio, que haya resultado de que Dios existe y que Dios tiene la respuesta, tiene ese toque divino que está necesitando aquella persona que se encuentra en una gran necesidad. Así que David es mandado traer por el rey, y efectivamente la escritura nos enseña en estas porciones de la escritura, en el capítulo 16 y 17 del primer libro de Samuel, que cuando David empezó a tocar el arpa, empezó él a tocar aquella música, empezó a adorar a Dios, no solo con sus manos, pero con todo su corazón, con su alma. La presencia de Dios se empezó a manifestar de tal manera que dice la escritura que aquel demonio inmundo que lo atormentaba era quitado de él y él recibía alivio. Él recibía la sanidad, él recibía la liberación de ese demonio, ese espíritu demoníaco que lo atormentaba. Qué lindo es ver personas como David en este tiempo, que siendo un jovencito era llamado y conocido como varón de guerra, porque lo que estaba dentro de él era más grande que lo que estaba por fuera. Su fe, la entereza, la sabiduría, el conocimiento y la revelación que tenía de parte de Dios era grande, de tal manera que este joven era usado por Dios grandemente. Y tú y yo
que estamos conociendo de la Biblia, de la palabra, que estamos conociendo de Dios, que hemos tenido la dicha y el privilegio de escuchar acerca del Señor, quiero decirte que también tanto tú como yo podemos tener esta capacidad de ser usados por Dios para ayudar a otros en el nombre de Dios, conforme los dones que hemos recibido del Padre, conforme la presencia que esté en nosotros de parte de Dios. Podemos también dar fruto y hoy orar por otros, ministrar en la alabanza, predicar, hacer cosas que Dios pone a nuestro alcance para mostrar la gloria, el poder, la misericordia del Señor. Y así que la gente pueda recibir ese consuelo, esa ayuda que está necesitando. Y cabe mencionar lo siguiente. Reflexionábamos un predicador y su servidora hace unos momentos. Qué tremendo, porque dice la Escritura que ese demonio venía sobre este rey, sobre este hombre, porque Dios así lo permitía, por el pecado que había en él, por la desobediencia que había en él, porque se le había olvidado que Dios lo había levantado como rey y que Dios lo había bendecido, y empezó a rebelarse a la voluntad de Dios. Dios había traído sobre él esta disciplina. Mucha gente a veces dice: Dios no castiga. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué quieres poner a Dios como un Dios que no tiene carácter? La Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina, porque ama a la persona, para que la persona se enderece y entienda que no es por ahí, que se regrese y tome el camino recto que lo lleva a la vida eterna, a recibir paz. Un padre de familia castiga a sus hijos, no para destruirlos, sino para restaurarlos, para que ellos aprendan a ser obedientes a su padre y agradecidos con él y con su madre. Si usted comete errores en el trabajo, va a ser disciplinado, amonestado. Si usted comete errores en la escuela, lo mismo, le va a llegar un correctivo. Si usted anda en la calle y comete infracción de la ley, usted desacata las órdenes que hay de la ley, también va a recibir un ticket, va a recibir una multa. A lo mejor hasta le quitan el carro. Dios lo guarde, no le deseo nada mal a nadie, porque la misericordia de Dios es grande. Pero en todas partes hay disciplina, y Dios, que es un juez justo, además de ser un abogado misericordioso, también disciplina. La cuestión es que estábamos meditando que este demonio venía de parte de Dios a atormentar a este hombre, que sin embargo también de parte de Dios estaba sobre David la presencia del Señor, el Espíritu Santo, y también Dios proveía a través de este siervo de David la sanidad y la liberación para este hombre. O sea que Dios nos corrige porque así está escrito en su palabra, porque es lo que conviene, porque así tiene que ser, porque Dios no le va a solapar el pecado a nadie, pero también Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos abandona a nuestra suerte. Es una disciplina, pero en el corazón de Dios siempre está el deseo de que sus hijos se enmienden, se arrepientan y que reciban la respuesta, que reciban el perdón de Él, que reciban su liberación, su sanidad y su restauración, porque la verdad es que Dios no quisiera tener que disciplinar a nadie. Él es un Dios bueno, lleno de misericordia y de compasión, que lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos su palabra para derramar sobre nosotros las promesas, las bendiciones grandes y maravillosas que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Así que yo te invito, amado oyente, a que tú y yo nos esforcemos, a que tú y yo clamemos, a que tú y yo peleemos con todo lo que podamos para que Dios nos dé de su gracia y podemos deleitarnos y guardar sus mandamientos para ver días buenos y agradables. Bendito sea el nombre del Señor. Así que siguiendo adelante, vemos que la desobediencia de este rey no solamente repercutía en su propia vida, no solamente él estaba siendo atormentado, sin paz, y tenía lapsos donde él se sentía cómodo cuando estaba ministrando a aquel siervo, pero de cuando en cuando nuevamente venía ese tormento, ya que este hombre no se había arrepentido de corazón ni se había apartado tampoco de aquella conducta inapropiada. La cuestión es que le repercutía a él, pero también a su reinado. Obviamente le estaba repercutiendo también a su familia, pero el reino estaba sufriendo. Dice la Escritura que en ese mismo tiempo se levanta un ejército llamado los filisteos.
Un pueblo pecador que no amaba a Dios ni le importaban los mandamientos de Dios, que lo que querían era destruir al pueblo del Señor. Se levantaron en son de guerra, acechando en contra del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que el rey Saúl no tuvo más remedio que salir a enfrentar a este pueblo juntamente con todos sus varones de guerra. Estaban ahí parados ejército frente a ejército. Solamente les separaba un valle llamado el Valle de Ela. Estaban ahí y de repente sale de en medio de los filisteos un hombre que dice la Escritura que tenía una estatura gigantesca y portaba una armadura impresionante. Era un espectáculo ver a este hombre que daba voces contra los escuadrones de Israel diciendo: denme un hombre que pelee conmigo, y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y si él me vence a mí, nosotros seremos sus siervos y les serviremos. Y él no tenía temor ni le tenía miedo a los hijos del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre blasfemaba y decía: no son ustedes los siervos de Saúl para que se han puesto en orden de batalla. Se burlaba de Saúl, se burlaba de los hijos del pueblo de Dios, de aquel ejército, porque veía que el rey no tenía el valor y la entereza, la valentía que se requiere como un líder del pueblo del Señor. Era un rey, sí. Era un hijo de Dios, sí. Era parte del pueblo, pero evidentemente Saúl no tenía una relación con Dios, porque dice la Escritura que cuando este hombre daba estas palabras, el rey se atemorizaba y huía de su presencia, y también los soldados que estaban con él hacían lo mismo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que estos hombres del pueblo de Dios hayan tenido la mirada puesta en un hombre humano, en una persona que puede fallar? Porque tenían puesta la mirada en su líder en lugar de tener puesta la mirada en Dios. La mirada la tenemos que poner en Dios, amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Este hombre, en lugar de inspirar al pueblo para que siguieran a Dios fielmente y enfrentar las circunstancias con valentía, confiando en que Dios les daría la victoria, no. ¿Sabe qué estaba pasando? Que el pueblo contrario estaba blasfemando el nombre de Dios por la conducta, por el comportamiento cobarde de ellos. Estaban diciendo que ya Dios no estaba con su pueblo, que los había abandonado, y estaba siendo vituperado el pueblo de Dios y también el Señor por ese comportamiento erróneo. Pero nosotros no hagamos esto, amados hermanos. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret, en Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, invencible en batalla, un guerrero que no pierde ni una pelea, porque es todopoderoso y nada hay imposible para nuestro Dios. Este rey solamente lo era de título, porque le quedaba grande el cargo que se le había otorgado. Muchas veces se nos olvida, padres de familia, que somos nosotros, que son ustedes que tienen hijos, líderes en su hogar, ejemplo para sus hijos. Que conforme ustedes actúan, es muy probable que sean influenciados sus hijos y empiecen a actuar como usted. Dígame, ¿cómo reacciona usted cuando se levanta un problema en su vida? ¿Lo ven renegando? ¿Lo ven diciendo groserías? ¿Lo ven a usted todo decaído, atemorizado? ¿O lo ven que va y dobla sus rodillas y llora delante de Dios? Y ahí pone su fragilidad para tomar de Dios la fortaleza y la fe que se requiere para poder decirle a la esposa, a los hijos o viceversa: ¿sabes qué? No te preocupes, el problema es grande, pero vamos a orar, vamos a confiar en nuestro Dios. Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Por qué no decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará? Yo confío en Jehová y sé que mi Redentor vive. Tus hijos te tienen que ver actuando de esta manera, hablando de esta manera.
para que ellos también con valentía se fortalezcan y sigan adelante. Pero también quiero decirte a ti, hijo, a ti muchacho, a ti niño que me escuchas, seas un niño espiritual que apenas empiezas a caminar en las cosas de Dios, o eres un niño físicamente aunque tenga tiempo en el camino del Señor. De verdad, estudia la Biblia, habla con Dios. Él te revelará cosas hermosas y profundas que te harán fuerte y te mantendrán firme en la hora de la prueba. Pon tu confianza en Dios. Cuando tú, joven, recibas de parte de Dios un llamamiento, cuando tú, persona que me escuchas, recibas en tu corazón de parte de Dios el deseo de ir a predicar a las cárceles, de ir a las calles a hablar de Cristo, de ir a levantar a los borrachitos que están tirados ahí en la zona norte, cuando Dios te llame a ayunar y a orar 2 o 3 días para que Dios pueda obrar milagros y maravillas en tu vida o a través de tu vida, y venga alguien que te debería de estar dando ejemplo y te quiera desanimar, ¿sabes qué? No, tú obedece a Dios, porque escrito está: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces dice: no ayunes porque te vas a enfermar. Oh no, mijito, no vayas a la cárcel, qué peligro. No, Señor, el que se va a enfermar es el diablo el día que la iglesia ayune. El que tiene peligro es el reino del diablo. Cuando un hijo de Dios ora, ayuna y va a donde están las tinieblas y resplandece como una luminaria. No se preocupe, aunque un ejército acampe contra usted, no tema su corazón. Aunque contra usted se levante guerra, esté confiado, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Todo lo podemos en Cristo cuando Él nos da la fortaleza. David conocía a Dios y no se iba a dejar amedrentar. Pero vemos aquí el caso de personas que acuden al templo, que dicen amar a Dios y conocer a Dios, y cuando viene el problema, se nota que solamente es de labios para afuera. Hoy es un buen día para que tú empieces. Hoy es un buen día para que tú retomes la comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice orar en todo tiempo para no caer en tentación. Cuando tú tienes esa comunión con Dios constantemente, cuando tú toques en la guitarra, toques el piano, cuando tú cantes, cuando tú prediques, cuando tú ores por alguien, cuando tú des un abrazo, cuando tú des una mirada, una sonrisa, quiero decirte que va a salir de ti poder. El Espíritu Santo va a fluir de una manera especial, quebrantando, aleluya, toda opresión diabólica, porque el Señor dice su palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No hay gigante que no pueda caer delante de la presencia de Dios, porque dice la Biblia que en la presencia de Dios se pudre todo yugo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí en tu casa tú puedes ahí clamar a tu Dios, en la sala, en el cuarto, donde quiera que tú te encuentres, en el patio, en el desierto. El Señor, donde quiera que se le invoca, Él se manifiesta. Y vas a mirar la gloria de Dios, cómo esa angustia que te atormenta se va a ir. Tú vas a mirar cómo el Señor va a traer paz si tú tan solamente le clamas y tú con humildad reconoces que eres un vaso frágil, que eres un hombre que puede cerrar, que eres una mujer que no estás exenta de cometer errores. Entonces ahí la misericordia de Dios se va a manifestar. Ahí la gracia de Dios se va a mover en tu vida y a través de tu vida, trayendo alivio y liberación, provisión y vida eterna. Oh, qué tremendo es esto que estaba pasando. Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? Saúl el rey le dijo a David que viniera, que se quedara a vivir ahí con él, que se quedara en la Casa Blanca, que se quedara en Los Pinos a residir, en la casa presidencial, para que cada vez que él necesitara pudiera recibir el alivio. Esto implicaba que David tendría riquezas, todos los caprichos, todos los deseos que él quisiera se le iban a cumplir. Si lo aplicamos a nuestros días, David podía tener la mejor computadora, el iPad, podría tener él esa tablet y todos los
todas las herramientas electrónicas de vanguardia, ropa de marca, perfumes costosos, una motocicleta, un carro, todo manjares. Pero ¿sabe qué? Prefirió regresar a la casa de su padre y cuidar las ovejas y andar oliendo a chivo antes que recibir los perfumes y los regalos que no le correspondían. Yo quiero en esta hora que abras tu corazón. Voy a hacer una oración a favor de ti. Y voy a pedir, si estás enfermo, que sanes. Si estás siendo atormentado emocionalmente, que el Señor te toque y te libere. Si tu fe ha decaído, que hoy el Señor dé un toque especial y te llene de su Espíritu Santo. Donde quiera que tú te encuentres, abre tu corazón. Y si gustas, levanta tus manos. Voy a orar por ti y vas a recibir de parte de Dios una palabra que llegará a lo profundo de tu alma. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en este momento yo vengo intercediendo, clamando y rogando a ti, oh Padre Celestial, que te glorifiques, que te manifiestes, que obres un milagro grande y poderoso a favor de esa persona que está ahí necesitada. Dios mío, tú conoces su necesidad, tú eres omnipresente, tú estás en todo lugar y eres omnipotente, eres todopoderoso y eres omnisciente. Tú sabes la necesidad, Señor. En el nombre de Cristo yo vengo en esta hora cancelando toda obra del diablo que sea levantado en contra de esa persona. Yo vengo quebrantando toda fortaleza del diablo. Yo vengo rompiendo toda cadena, toda atadura, toda ligadura se quiebra. En el nombre de Jesucristo, Satanás, te ordeno que sueltes esa vida ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sanidad en tu vida. Yo declaro liberación en tu vida. Yo declaro provisión económica en tu vida. Yo declaro restauración en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres, cualquiera que sea tu necesidad. En esta hora yo declaro que la gloria de Dios cae sobre ti, sobre tu familia, sobre tu finanza, sobre tu hogar, sobre tu ministerio. No temas, porque el Señor está contigo. Padre, yo lo declaro hecho para la gloria tuya, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor te ama. El Señor ha tomado tu necesidad en sus manos. No temas, amado hermano. No temas, amado amigo. Entrégale tu corazón al Señor. Confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima.